¿Ya se escucha? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Vamos a hablar hoy de la reforma tributaria. La primera aclaración y lo primero que les digo, la reforma tributaria pues acaba de salir, todo el mundo está estudiándola, entonces aquí tratamos de sacar como las cosas principales. Va a haber muchas dudas y algunas, pues pregúntenos todo lo que no entiendan. Si no se las podemos contestar hoy, consultamos porque todo está sujeto a reglamentación, hay muchas cosas que falta por reglamentar, hay muchas cosas que todavía no es claro cómo se van a aplicar, entonces todas las preguntas que tengan nos las hacen y lo que no podamos contestar aquí pues se los vamos contestando en la medida en que las cosas se vayan como volviendo más claras y ya entendamos mejor la reforma tributaria. Entonces, la reforma tributaria, en términos generales, lo que trató de hacer fue de unificar y, como se dice, es una reforma tributaria estructural. Y me parece que de verdad hicieron un ejercicio muy juicioso y como van a ver, la reforma tributaria sí trata de unificar como las rentas exentas, trata de volver todo un poco más sencillo. Entonces sí, creo que se hizo un muy buen esfuerzo y la reforma tributaria de verdad sí es muy buena para los inversionistas y para las empresas en muchos aspectos. Entonces, el primer gran cambio sobre el impuesto a la renta. Se unifica el impuesto sobre la renta y el impuesto que teníamos para la equidad que se había creado en la pasada reforma tributaria, que era el CREE, queda dentro de un solo impuesto. ¿Esto qué hace? Pues esto facilita a las empresas porque antes, aunque eran impuestos muy parecidos, la base gravable de estos dos impuestos era diferente. Tenían deducciones diferentes, entonces eso complicaba para las empresas y también en unos temas de rentas exentas y eso al CREE no se le podía aplicar, entonces ahora queda unificado, solo tenemos un impuesto de renta. Entonces, antes teníamos impuestos sobre la renta del 25% y la tarifa del CREE era del 9% para un total del 34%. Ahora tenemos solamente un impuesto de renta y ese impuesto de renta para el año 2017 la tarifa es del 34 y para los años siguientes va a ser del 33. O sea que sí se mejoró la tarifa de renta para las empresas. En este impuesto de renta se crea una sobretasa al impuesto de renta para los años 2017 y 2018. La sobretasa es del 6% para el 2017 y del 4% para el 2018. Para los contribuyentes que tengan utilidades superiores a 800 millones de pesos. Antes teníamos la sobretasa también, entonces la sobretasa era la sobretasa al CREE, que para el año 2017 era del 8, 2018 el 9 y se eliminaba en el 2019. Ahora tenemos la sobretasa al impuesto de renta, que es del 6% y del 8% y en el 2019 se elimina. O sea que vamos a ver la siguiente gráfica y ven que sí hay un impacto positivo en la tarifa del impuesto de renta. Entonces, antes, si no hubiéramos tenido reforma tributaria, las empresas hubieran tenido que pagar el 42% en el 2017, ahora la tarifa de renta es del 40%, en el 2018 del 43%, se disminuye para el 2018 a 37% y en el 2019 iba a quedar en el 34 y ahora queda en el 33. Las zonas francas. Este cambio es súper importante. Ahora quedó unificada la tarifa de impuesto de renta para los usuarios industriales de zonas francas en el 20%. Antes teníamos una tarifa del 15%, sin embargo, los que están familiarizados con el régimen, esto se había vuelto súper enredado porque teníamos una tarifa, cuando se creó el impuesto del CREE, si recuerdan, el CREE eliminó los parafiscales, se eliminaron los parafiscales y con eso se suplió con el CREE. Pero entonces, para los usuarios de zonas francas que se habían establecido antes del 2012, tenían la tarifa de renta del 15, no pagaban CREE, pero pagaban parafiscales. Los que estaban después del 2012
pagaban renta del 15, pagaban CRE, pero no pagaban para fiscales. Entonces era súper complicado. Ahora quedó, todos quedaron con la tarifa del 20%, con una pequeña excepción que ya les vamos a decir. Pero entonces ahora todos los usuarios en las zonas francas de antes del 2012, después del 2012, todos quedaron unificados con una tarifa del 20%. Esa renta unificada del 20%, esa renta unificada del 20%, ya no toca pagar, mucho, ¿cómo quedan los parafiscales para ellos? Todos estos, los que están antes y después, no van a pagar, quedan con el 20 y no pagan para fiscales, excepto las personas que hayan firmado contratos de estabilidad jurídica. Entonces, firmaron contratos de estabilidad jurídica, por ejemplo, y quieren seguir manteniendo su tarifa del 15%. Entonces, mantienen su tarifa del 15%, pero pagan para fiscales. En las zonas francas, de una vez les aviso, no vamos a entrar como súper a fondo en el tema de zonas francas, sino solo lo que se tocó en zona franca en reforma tributaria, porque también salió un decreto en diciembre ya con el nuevo régimen de zonas francas y los vamos a estar invitando a una capacitación la próxima semana sobre todos los cambios del régimen de zonas francas, que también son pues bastantes. Ahorita solamente es como lo que quedó con el tema de reforma tributaria. Los usuarios comerciales quedan igual, quedan con la tarifa de renta de las personas jurídicas normales. Los usuarios comerciales de zonas francas son los que solamente desarrollan una actividad comercial y ellos no tienen el beneficio de renta de las zonas francas. Y pues a partir del 2018 quedan igual pues que cualquier persona jurídica en el territorio aduanero nacional. Esto era lo que tú preguntabas. Para los usuarios de zona franca que hayan suscrito contrato de estabilidad jurídica, ellos se quedan con la tarifa correspondiente, tenían de renta que habían firmado en su contrato de estabilidad jurídica, pero pagan los parafiscales. Ellos no tienen de la exención de parafiscales. Y hay una disposición especial para zonas francas permanentes que se creen en Cúcuta durante los años 2017 a 2019, donde se les seguirá aplicando la tarifa anterior del 15%, pero tiene unos requisitos especiales la creación de estas zonas francas, que son solo para Cúcuta, y es que el área declarada de la zona franca sea mayor a 80 hectáreas y que se comprometan a tener más de 40 usuarios industriales. Este impuesto es nuevo, es el impuesto a los dividendos. Entonces, el impuesto a los dividendos es un impuesto sobre utilidades y es cuando se remiten o se reparten utilidades. ¿Cómo quedó? Este impuesto para la persona natural o jurídica que no sea residente colombiano, es decir, para todos, por ejemplo, los inversionistas extranjeros, es a una tarifa del 5%. Para la persona natural residente, o sea, nosotros y los residentes en Colombia, va a tener una tarifa entre el 0, el 5 y el 10%, depende del monto de los dividendos. Y para las personas jurídicas residentes colombianas, es decir, para las sociedades colombianas que les reparte dividendos otra sociedad colombiana, no hay impuesto a dividendos. Como les digo, pues los dividendos es un impuesto nuevo, es aplicable a las utilidades que se generen a partir del año 2017. Las utilidades que se tenían acumuladas, por ejemplo, y que no se habían repartido y que no se habían decretado, que la sociedad no había decretado dividendos, se respeta y esas no van a estar grabadas con el impuesto a los dividendos y asimismo las acumuladas, las utilidades acumuladas. El impuesto, como les digo, se causa para personas naturales residentes y no residentes, y para las personas jurídicas extranjeras. Las personas jurídicas colombianas no van a tener este impuesto. Y cuando se decreta o cuando se tiene que pagar el impuesto, entonces es cuando se reparten y se decretan los dividendos, entonces que es cuando la sociedad decide repartir dividendos, o cuando
sucursales, porque en las sucursales, cuando se remiten dineros al exterior, cuando se transfieren sumas de dinero al exterior, estas se asimilan a dividendos. Entonces, ahí también, cuando las sucursales remiten capital al exterior, se les va a cobrar esta tarifa de dividendos. En el tema de incentivos, no sé, ¿alguien tiene una pregunta hasta ahí? Como que cambiamos ya de tema. Bueno, entonces, incentivos. Rentas exentas. En términos generales, las rentas exentas lo que se quiere es que se eliminen todas las rentas exentas. Y las que siguen y seguimos teniendo rentas exentas es aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, sigue existiendo indefinidamente. La venta de energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas sigue existiendo, y adicionalmente lo que trajo la reforma tributaria es que se adicionaron estas otras formas de generación. Entonces, solar, geotérmica o de los mares. Entonces, esto es renta exenta. El servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado sigue siendo una renta exenta, y todas las rentas exentas que trae la decisión 578 de la CAN. Básicamente, esta decisión lo que habla es como un acuerdo de doble tributación que hay entre los países de la CAN. Entonces, eso sigue existiendo. Los hoteles, en el sector turismo, ¿cómo quedó? Entonces, los hoteles tenían una renta exenta de 30 años, para todos los nuevos hoteles que se construyan hasta el 31 de diciembre, hasta el 31 de diciembre de 2017. Eso quedó exactamente igual. Lo que decimos aquí que pasa a ser grabada con un 9% por el tiempo que tengan la exención. Esto es porque ellos ya venían pagando el CREE. Entonces, no es que les cambie la situación ni que ahorita los estén grabando, sino que como, ¿se acuerdan que dijimos que el CREE y el impuesto de renta quedaron unificados? Entonces, al desaparecer el CREE, lo que se hizo fue decir pues que ellos van a pagar una renta del 9%, pero pues su situación es exactamente igual. Entonces, no cambia en nada la situación, seguimos teniendo la renta exenta como estaba. Aquí pues es cómo venían los hoteles y cómo les ha ido cambiando, pues cómo está la situación tributaria de los hoteles. Entonces, antes del 2012 teníamos la renta exenta del 0% y los costos laborales más o menos eran como, eso se ha hecho un cálculo que eran como un sobrecosto del 51%. A partir del 2012 siguieron teniendo la renta exenta del 0%, pero como teníamos el impuesto de renta para la equidad del CREE de 9%, y bajaron los costos laborales porque no pagaban para fiscales, ¿sí? Y ahora quedan exactamente iguales. Entonces, ahora no se llama CREE, sino que es renta del 9%, y lo mismo, y no pagan para fiscales. Entonces, la situación es exactamente igual. Se creó un incentivo a los nuevos hoteles construidos en municipios de hasta 200.000 habitantes. Entonces, los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos en su totalidad en municipios de hasta 200.000 habitantes hasta el año 2026, es exactamente igual como funcionaba la renta exenta. Van a tener una tarifa preferencial del impuesto de renta del 9%. Exacto. Entonces se nos acaba la que teníamos, la renta exenta de 30 años, pero se creó esta para municipios de menos de 200.000 habitantes. Exacto, y pues está la lista de cuáles son esos municipios para que podamos empezar a promocionar. Incentivo por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. Entonces, la empresa puede descontar anualmente del impuesto sobre la renta el 25% de las inversiones que realicen personas jurídicas en control y mejoramiento del medio ambiente. Antes teníamos una exención del 100%, pero no era un descuento, sino una deducción. Entonces, ahora es un descuento del 20%. No sé si todo el mundo entienda la diferencia entre deducción y descuento.
Ok. Entonces, cuando uno va a depurar la renta y sacar la renta, entonces uno tiene los ingresos, los gastos, eso te da, pues es como la forma de depuración de la renta. Cuando ya tienes eso, después vienen las deducciones y sobre eso me da la renta líquida gravable, ya aplicando las deducciones que tenía, a las que tengo derecho. Cuando ya tengo esa renta líquida gravable, ese monto, a eso le aplico mi tarifa de renta. Entonces, bien sea del 15, del 30, depende, por ejemplo, si es en zona franca, entonces sería del 20 hoy en día, o si está por fuera de zona franca, la tarifa de renta. Cuando ya ese monto me da, aplico el descuento. Entonces, el momento es diferente y el impacto es diferente. Lo que nos han dicho es, esto, pues es mucho mejor tener un descuento, porque el descuento ya es al final, y es más o menos equivalente, o sea, el beneficio no cambió radicalmente, entonces más o menos el 100% en la deducción te da casi lo mismo que el 20% del descuento. Incentivos por inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, este queda casi igual. Antes se podía deducir el 100%, el 175%, y ahora vamos a poder deducir el 100% de lo que se invierte en investigación y desarrollo, se va a poder deducir el 100%. Pero, adicionalmente, la reforma tributaria trae que después voy a poder descontar anualmente el 25% de esas inversiones que hice. Es lo que les acaba de decir. Una cosa es la deducción, que va primero en el proceso de la depuración de la renta, y luego viene el descuento. Generalmente hay un principio en derecho tributario y es uno no puede tener como doble beneficio, entonces yo no puedo deducir y descontar a menos que la ley me autorice. Y en este caso, la ley me autoriza, o sea, es como un beneficio concurrente, es decir, este beneficio se mejoró en la reforma tributaria. Deducción especial del impuesto sobre las ventas. Este también es súper importante. Yo creo que esta es de las cosas que habían pedido mucho los empresarios y que nos hacía falta, y para ponernos como en igualdad de condiciones con el resto de países, y es una deducción especial del impuesto sobre las ventas. Entonces, las personas tendrán derecho a deducir de su base gravable del impuesto sobre la renta el valor pagado por concepto del impuesto sobre las ventas por adquisición o importación de bienes de capital. Entonces, todos los bienes de capital que yo traiga, voy a poder deducir de mi impuesto de renta el valor que pagué en el IVA, ¿sí? Antes solamente podía descontar el 2%. Ahora voy a poder descontar la totalidad de ese impuesto. Entonces, pues es un gran beneficio. Se crean las SOMAC, que son las zonas más afectadas por el conflicto armado, y se crean unos incentivos para las sociedades que se constituidas en las SOMAC. El objetivo es fomentar temporalmente el desarrollo económico, social y empleo de los campesinos, comunidades indígenas, de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Aún no están definidas, esto falta reglamentarlo, entonces a esto le falta reglamentación. Y dice, las SOMAC están constituidas por el conjunto de municipios que sean considerados como más afectados por el conflicto, y pues los va a definir el Ministerio de Hacienda, DNP y la Agencia de Renovación del Territorio. Eso todavía falta reglamentación, todavía no sabemos dónde van a ser esas zonas. Lo mismo que los beneficios. Entonces, los beneficios son progresividad en el impuesto de renta para las empresas que se localicen, que estén domiciliadas allí y que hagan su actividad principal en estas regiones. Entonces, no es que yo, por ejemplo, vaya y me constituya allá, pero tenga mi planta en Bogotá, no. Pues tengo que constituirme, tengo que estar domiciliado y desarrollar mi actividad principal en estas regiones. Y es una progresividad en el impuesto de renta, entonces los primeros años aplicarán el 0% y va subiendo progresivamente. Van a tener unos requisitos de inversión y de empleo, lo que les decimos, todo eso falta por reglamentar. Entonces todavía no sabemos cuáles son los requisitos ni dónde van a quedar esas zonas, pero los beneficios van a ser la progresividad en el pago del impuesto de renta.
Exención de renta del nuevo software desaparece. Vamos a ver las que desaparecieron. Entonces esta desaparece. La 1429 que teníamos también progresividad en el impuesto de renta desaparece. Si nos podemos volver un momentico a la de software, si de pronto podemos abordar un poquitico más qué significa esto, pues porque hay empresas que sí lo están utilizando. Las que lo están utilizando hasta el momento que lo podían utilizar, que era la exención de impuesto de renta, estaban exentas, ya no va, o sea, ya no pueden aplicar ese beneficio. El beneficio desapareció. Entonces ya esa renta no es exenta. Entonces, si creo un nuevo software, las ganancias que yo tenga por la creación de ese nuevo software están grabadas a la tarifa general del impuesto de renta. Y en este que mencionas de la 1429, toda la ley cae, incluyendo todo el tema de parafiscales. El tema de los parafiscales sigue vigente, lo que se acaba es la progresividad en el impuesto de renta. El tema de parafiscales sigue vigente. Eh, eso, en realidad, ese beneficio hoy en día es muy marginal, porque es como el 4%, porque como ya desaparecieron los parafiscales, esto lo que traía era un descuento en pagos de parafiscales. Como ya no se pagan parafiscales, entonces ahí quedó un 4% aún vigente, pero entonces ya el beneficio de esa ley no está derogada, existe, pero no es tan, no tiene un impacto tan grande como lo tuvo pues al principio. Preguntan que cuál es la diferencia entre la renta exenta que tenían los hoteles nuevos con la renta exenta que van a tener, que se crea con el nuevo beneficio de la reforma tributaria para los municipios de menos de 200.000 habitantes. La diferencia en el incentivo no existe, o sea, es lo mismo, van a tener una renta exenta. Lo que pasa es que ese incentivo que traíamos está vigente hasta el 2017. Era para hoteles nuevos que se construyeran en cualquier municipio y en cualquier parte del país. Entonces van a tener una renta exenta los nuevos hoteles que se construyeran hasta el 31 de diciembre de 2017. ¿Qué pasa? Ese beneficio se acaba. Ese beneficio
mitad, pero yo creo que no lo mueves tanto. Ah, ¿ya está sonando? Bueno. Tienes la mitad de batería y en un momento se va. No, mira, no me puede ni mover. No, ahí está funcionando. ¿Ah, sí? Bueno, tratemos, ¿no? Ahí. Prueba sonido. Exacto. No, no, eso es batería, está muy bajito. No, Se va. No, no es de señal, es que se va, se apaga el gran. ¿Quién es el encargado de estas cosas? ¿Daniel Silva? Sí. A mí estas cosas nunca, te digo, nunca me... Perfecto, nunca me... Siempre... Ajá. Coméntalo rápido, que se queda uno.
¿Listo? Bueno, entonces de nuevo, la pregunta, que cuál es la diferencia entre la renta exenta que traían los hoteles que está vigente hasta el 2017 con la renta exenta que van a tener el nuevo beneficio que trae la reforma tributaria para hoteles que se construyan en municipios de menos de 200.000 habitantes. Pues, la diferencia no es ninguna. La diferencia es, ambos tienen renta exenta. Lo que pasa es que esto aplicaba para todo el país y a partir del 31 de diciembre de 2017, los nuevos hoteles, por ejemplo, que se construyan en Bogotá, en Cali, en las ciudades de más de 200.000 habitantes, no van a tener esta renta exenta. Y lo que pasa es que la reforma tributaria entonces creó este nuevo, porque el otro se acaba en 2017, pero este solo aplica para los hoteles construidos en municipios de menos de 200.000 habitantes. Pregunta Fabián que si con la nueva reforma tributaria los usuarios de zona franca pagarán sobretasa. Sí, los usuarios de zonas francas pagan el 15% más la sobretasa, como venían pagándola desde antes. El 20%. Pagan la nueva tarifa que es del 20% más la sobretasa que se ponga en el impuesto de renta. Pagos al exterior. Los pagos al exterior, los pagos que uno hace al exterior, tenían diferentes tarifas dependiendo del concepto que fuera. Ahorita lo que se hizo fue unificarlas al 15%, se subieron al 15%. Y hay una que es como del 33%, que era en el tema de franquicias y de otras, y esa también se baja al 15%, se unifican todas las tarifas de pagos al exterior, unas se subieron del 10% al 15%. Entonces, cuando yo pago, por ejemplo, entonces, comisiones, honorarios, arrendamientos, regalías, explotación de películas, tenía una tarifa del 10%, ahora pagan el 15%, consultoría o servicio técnico, tenía una tarifa del 10%, ahora pagan el 15%, y intereses de rendimientos financieros también, entonces paga el 15%. Esto que trae, esto que es como lo que se puede hacer con esto, ahorita van a ser muy aplicables es los acuerdos de doble tributación para estos pagos al exterior. Entonces, por ejemplo, los acuerdos de doble tributación generalmente traen disposiciones sobre servicios de asistencia técnica o regalías, entonces lo que dicen generalmente los acuerdos, ahí hay que ir a mirar qué se pactó en cada uno de los acuerdos, entonces hay un tope a lo que se puede gravar, cierto tipo de pagos. Entonces, por ejemplo, generalmente los servicios técnicos hay un tope y es que solamente puede ser del 10%. Entonces, como aquí la tarifa se subió al 15%, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un acuerdo de doble tributación con Chile y en el acuerdo de doble tributación dice que solo puedo al 10%, pues entonces ahí va a tener una gran utilidad el acuerdo de doble tributación. Lo mismo, dividendos, intereses. Entonces, ahorita vamos a ver que sí se van a volver muy importantes los acuerdos de doble tributación para este tipo de pagos al exterior. Entonces, va a haber que tener en cuenta con qué países tenemos acuerdos de doble tributación. Colombia tiene acuerdos de doble tributación con la CAN, México, España, Chile, República Checa, Corea del Sur, Canadá, Suiza, India, Reino Unido y Portugal. El otro gran cambio es que subió la tarifa del impuesto sobre las ventas, el IVA. Entonces, teníamos una tarifa del 16%, esta tarifa pasó al 19%. ¿Cuáles son los hechos generadores del IVA? El hecho generador del IVA antes de la reforma era la venta de bienes corporales muebles dentro del país, ¿sí? Entonces, todo lo que yo vendía, todos los muebles que se vendían en el país causaban el impuesto sobre las ventas. Ahora se incorporó la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos, y pues ya les voy a decir cuáles están excluidos. Entonces,
se graba los inmuebles, la primera venta, y se graban a una tarifa del 5% por los inmuebles que cuesten más de esas VT, que son aproximadamente 800 millones. Entonces, los inmuebles de más de 800 millones, la primera venta va a estar grabada con un 5%. ¿Qué se dijo? Está excluido de esto. Si yo firmé una promesa de compraventa y está pagando el encargo fiduciario, pero la escritura la voy a otorgar ahorita en el 2017, a esas ventas no se les va a aplicar este impuesto, pero a todas las demás ya de aquí en adelante sí van a causar este impuesto. Primera venta es la que te hace la constructora. El resto de ventas no tienen este impuesto, ya cuando no van a tener ese impuesto. Intangibles. También se incluyó como hecho generador del IVA la venta o cesiones de derechos sobre intangibles, pero solamente los intangibles que estén asociados con la propiedad industrial. Entonces, esto se hizo para gravar todo el tema de marcas, patentes, todo ese tipo de propiedad de estos intangibles. Quedó así porque entonces de ahí se excluyen todo el tema de, por ejemplo, una cesión de acciones entre socios, eso es un intangible, pero eso no está grabado. Entonces solamente van a estar grabadas las ventas de estos intangibles asociados a la propiedad industrial. Se crea otro impuesto que es el impuesto al carbono. Entonces, este impuesto, ¿cuándo ocurre? ¿Cuál es el hecho generador de este impuesto? Entonces, es la venta dentro del territorio nacional, retiro, importación para el consumo propio o importación para la venta de combustibles fósiles. ¿Quién lo debe pagar? Lo paga quien adquiere el combustible, que se lo compra al productor o al importador, o cuando el productor o el importador lo retira de su inventario para consumo propio. Entonces, en ese momento se causa el impuesto. El objeto sobre el que recae el impuesto es todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión. Entonces, aquí es muy importante, es el hecho generador es cuando yo uso esos combustibles, pero siempre y cuando los vaya a usar para combustión, causa el impuesto. ¿Cómo se causa? Entonces, tiene una tarifa diferente por cada uno de los tipos de combustibles fósiles. Lo primero, entonces, hay que decir, todavía no está claro cómo va a ser la declaración de este impuesto. Esto está sujeto a reglamentación por el gobierno nacional. El alcohol, carburante, combustible no están sujetos a este impuesto. La tarifa por unidad para estos departamentos, Guainía, Vaupés y Amazonas, es del 0%. Cuando se exporta, pues no causan este impuesto. Y en el caso del gas natural, el impuesto solamente se causa cuando la venta sea para la refinación de hidrocarburos y para la industria petroquímica. El resto de usos del gas natural para otro tipo de industrias no causa ese impuesto. Y como ven, las tarifas pues cambian dependiendo del combustible. Y pues hasta ahí tenemos como los aspectos más importantes de la reforma tributaria. Si tienen alguna pregunta. Luza, dos preguntas. La primera, cuando estabas hablando de dividendos, había una tarifa del 0, 5 y 10%. ¿Ya se tienen establecidos cuáles van a ser los topes para estar en cada uno de ellos? Y en ese mismo punto, yo haciendo como un poco de abogado del diablo o de inversionista, cuando vemos que sí se graban a las empresas o a las personas jurídicas extranjeras y no a las nacionales, ¿no estamos cayendo en otro acto nacional? Los topes ya están establecidos.
Eh, yo no creo que ahí haya demanda de trato nacional, porque ahí lo que se busca evitar es como, ya si pagaste, no hacer como una cascada y una doble tributación para las empresas nacionales, que no pasa con las extranjeras. Y de hecho, el, lo que sí está demandado ahí es porque si ustedes ven las personas en el tema de personas naturales. En naturales sí, en jurídicas no. Y de hecho ya se presentó una demanda. Ya hay una demanda para personas naturales residentes y no residentes. Porque para las extranjeras, pero lo que creemos es que no se la van a bajar al 5, sino que se la van a subir a todos al 10, seguramente. Y los topes de personas naturales, eso depende del monto que va a recibir como dividendos y si están establecidos, si quieren les mandamos esa información, pero eso está establecido dentro de la reforma. Luisa, ¿se trató algo en la reforma tributaria sobre la exportación de servicios y la exención del IVA? No, sigue igual, está exactamente igual. No, Luz, una pregunta, digamos, ahí en el impuesto o en el incentivo del 25% por medio ambiente, la ANLA es la que otorga como el certificado. En algún momento tenía entendido que era la ANLA la que decía su proyecto sí puede ser, sí puede aplicar al 25%. Sí, eso tiene todo el procedimiento no cambia, el procedimiento sigue siendo el mismo. Y lo único es que cambió como el tope y lo que les digo que ya no es del 100% y que es deducción, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Preguntan de la OFICOM de Miami y Caribe, ¿cuáles son los requisitos para aplicar en zonas francas con la nueva reforma? Si hay cambios en los requisitos en cuanto a inversión y monto de empleo. No hay cambios, los requisitos siguen siendo los mismos, pero lo que les decía, la próxima semana vamos a tener una capacitación, los vamos a citar para que hablemos bien de la reforma del régimen de zonas francas que sí trae unas modificaciones bastante buenas, pero pues en requisitos de inversión y de empleo no hubo cambios en el régimen. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué? Alejandro Botero pregunta que cómo quedan las empresas inversiones forestales, si quedan exentas o si ahora pagan con el 34%. Entre las, busca la diapositiva, entre las rentas que permanecen, esa permanece. La renta exenta de forestales sigue vigente. Tardío rendimiento, los cultivos de tardío rendimiento fue de las que se eliminó, pero la renta de forestal sigue vigente, es de las rentas que continúa. Pregunta Alejandro Peláez que si una empresa utiliza gas natural para la manufactura de químicos agrícolas, ¿tiene que pagar impuestos al carbono? No, entendemos que no. Esta es una interpretación y lo que les decimos, pues el impuesto es muy nuevo, está sujeto a reglamentación, pero la interpretación y como lo hemos mirado con varios abogados tributaristas es cuando yo lo uso como un insumo, pues no va a tener ese impuesto porque si ustedes ven la norma dice, esto es textual como dice la norma, sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión. Si yo lo uso para otro fin, pues no voy a estar dentro del hecho generador, entonces no voy a causar ese impuesto. Bueno, pues muchas gracias. Si tienen
Hola, gracias, Ancísar Guerrero para todos. Entonces podemos concluir en esta primera análisis que hacemos que para los inversionistas pues realmente les da unos lineamientos mucho más claros en lo que se refiere a su liquidación y pago de impuestos. Veo que se mantienen pues también unos incentivos que son importantes, por ejemplo el tema hotelero. Para zonas francas pues también se mantiene un beneficio importante. Entonces creo que podríamos decir que en términos generales pues hay unos beneficios que se mantienen y unas condiciones y unas reglas de juego mucho más claras. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la conclusión. La reforma tributaria, yo creo que todo el mundo está muy asustado, pero como ven, la reforma tributaria de verdad, a mí me parece que se hizo un muy buen trabajo. La reforma tributaria de verdad es estructural. Sí trató de ir como y unificar el sistema tributario colombiano. Creo que puede mejorar, como todo se podrá mejorar, pero me parece que de verdad los el Ministerio de Hacienda de verdad y la DIAN hicieron un trabajo como muy juicioso. Si ustedes ven, también no pasó lo que pasó con otras reformas tributarias que de pronto venían con una renta exenta y se les subió, o cuando se creó el impuesto a la renta para la equidad, el CRE, no se respetaron. Aquí se respetaron todos los contratos de estabilidad jurídica, las rentas que iban hasta tal fecha, todas siguen vigentes. Entonces, se trató de mantener las reglas del juego con las que venían y hubo unos cambios, pero en general los cambios sí fueron para mejorar. Bueno, entonces, y si tienen preguntas de verdad que les vayan surgiendo, pues entonces estamos para, claro, les mandamos la presentación, se puede compartir con inversionistas.